Así parece. Soy un montón de gente. Lo importante. Ah, ya lo silencié. Tengan cuidado con sus micros. Ya. ¿Dónde está? Pero, Ya. Entonces, mm, ya, la clase número 9 era acerca de lo que eran las membranas, ¿cierto? Ahí comenzamos a ver lo que es por primera vez lo que eran los lípidos, ¿cierto? Entonces, la membrana estaba compuesta ¿por qué? ¿Cuáles eran sus funciones? Sus funciones es algo muy importante, ¿no? O sea, por ejemplo, no puede venir una pregunta que diga, acerca de una introducción de la membrana. La membrana está compuesta de tal cosa, por ejemplo, entonces diga usted las propiedades que tiene y cuáles, por ejemplo, serían, cuál de ellas no corresponde, ¿no? Entonces, el examen, ustedes saben cómo fue en el parcial, siempre jugaba bastante con las palabras. Y esta vez tampoco va a ser tanta la excepción. También voy a jugar un poco con las palabras para, no para hacerlos caer, ese no es el ámbito del examen, sino es para que ver cuánto de realidad están prestando atención al examen, porque tienen que leer bien entre líneas, ¿ya? Ahora, la vez pasada me acuerdo que muchos, muy pocos me preguntaron algunas veces. Recuerda que siempre pueden preguntarme en el examen, pueden hacerme alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud que tengan, si está mal, creen que está mal planteado o creen que haya algo que esté fuera de lugar, pueden hacerlo, ¿ya? Y ahorita también durante la clase también me pueden digamos, hacerme una consulta, alguna pregunta específica, ¿ya? Pueden levantar la mano o si no, también pueden descender su micro nomás de manera más rápida. Voy a ver si alguien más está ahí. Ya. Bien, entonces prosigo. Voy a grabar esto. Lo malo es que se graba en una nube. Recording in progress. Recording Lo stopped. malo es que se está grabando en una nube esto. Bueno, dilo, veo dónde lo descargo. Voy a grabarlo igual. Recording in Ya, progress. entonces, lo que íbamos era la composición de la membrana, ¿no? Como les había dicho, en ese momento estaba compuesta por lo principal, ¿no? Los carbohidratos, los colesteroles. Recuerden que los colesteroles ayudaban a que la membrana se comportara de una manera específica, ¿no? Y, por ejemplo, estos funcionaban como si fueran el anclaje de la membrana o ¿cómo se llama? Las balsas, o también cuando vimos los rafts, ¿cierto? Las basas lipídicas que ocasionaban que la membrana no se deshaga, y por lo tanto tendría una consistencia, ¿no? De ahí también vimos lo que eran vimos los lípidos en sí, los lípidos que eran estas cosas amarillas, ¿cierto? Y gracias a que tenían esa estructura doble, y les dije ahí que una pregunta clave era que por qué tenían la estructura cilíndrica y no tenían la estructura cónica. También vimos también que estaban llenos de proteínas también que eran estas cosas azules, ¿cierto? ¿Qué más vimos acá? A ver. Esos eran la mayor cantidad, y después también vimos que había diferentes tipos de lípidos que estaban anclados ahí, ¿no? Y justamente esta clase era acerca de eso, acerca de ver qué lípidos estaban jugando un rol importante acá. Sí, ¿verdad? Soy un montón. Un ratito, déjame admitir a todos. Si hay alguien que se está quedando y lo avisan por el chat, me avisan, porfa, para estar atento, porque sé que hay un montón de... Ya. Bueno, entre las importancias estaba proteger la célula, regular lo que entraba y salía, ¿cierto? Por medio de los canales. ¿Te acuerdas que había varias propiedades acá, no? Había las propiedades que eran de difusión, por ejemplo, y también había las propiedades, en este caso, de las proteínas, que se encargaban de funcionar como estos canales que hacían, por ejemplo, que el sodio y el potasio, o que el calcio, o que los iones entraran y salieran de la membrana. Bien, ayudaba que era dinámica. ¿Por qué? Porque había un intercambio, ¿cierto? Un intercambio siempre de partículas, o un intercambio de iones en este caso.
y ayudaba a comunicarse con otras células. Bueno, eso es obvio porque es la membrana exterior la parte que está comunicando con las demás, ¿no? En el caso de las neuronas, por ejemplo, era parte donde de un lado pasaba hacia el otro impulso, ¿cierto? El impulso nervioso pasaba de un lado a otro lado a través de los neurotransmisores que se liberaban, ¿cierto? Y habían canales específicos que se encargaban de transmitir estos neurotransmisores, ¿no? Por cierto, si se escucha bajo, me avisan, ¿eh? Porque creo que el micro de la computadora está medio mal. Igual estoy hablando alto. Pero igual me avisan. Sí, ¿Ya? se le escucha bien, profesor. Gracias, Camila. Bien, de ahí teníamos diferentes composiciones para diferentes membranas, ¿cierto? Todas las células no se comportaban igual. Entonces, diferentes células tenían diferentes composiciones, como ven acá en la tabla. ¿Qué más teníamos? Teníamos la cara interna que se llamaba citosol y la cara externa que se llamaba la parte extracelular o exoplásmica. ¿Qué más teníamos? Bueno, esto es lo que les había comentado hace ratito, los lípidos, proteínas y los carbohidratos, o que eran los hidratos de carbono, ¿cierto? Que eran una parte de los lípidos, como vamos a ver de aquí. Bien, y lo más importante de esta parte era justamente íbamos a hablar acerca de los lípidos, ¿cierto? Los lípidos, por acá, bueno, bueno, todavía estoy diseñando las preguntas, todavía no las he acabado de hacer. Entonces, microscopía electrónica de barrido, ¿alguien se acuerda qué era? ¿Alguien levantó la mano? ¿Nadie se acuerda qué era? ¿Están googleando? Microscopía electrónica de barrido era esta técnica de física, la cual medía lo que había en un área determinada, pero bombardeaba, no utilizando... A ver, profe, el audio. Ya. Era la técnica en la cual, por ejemplo, ¿no? Yo quería medir la superficie de esa tarjeta, ¿no? La superficie de esta tarjeta. Entonces lo que hacía era bombardear la tarjeta, pero con un haz que no era luz, ¿cierto? Es por eso que se veía de manera blanco y negro, porque bombardeaba con un haz que era de electrones. Entonces la única información que yo podía sacar de acá era la intensidad nada más, o qué tan intenso, qué tantos electrones golpeaban un lado y qué tantos electrones golpeaban el otro lado, y esa era la única información que yo podía extraer de este sistema, ¿no? Por eso se veía en blanco y negro, ya, eso recuérdalo, puede ser que venga. Bien, de ahí teníamos la parte de los lípidos, que teníamos una parte que era la parte de la cabeza y luego otra parte que era la parte de la cola, ¿cierto? La parte de arriba era lo que se le conocía como un ácido graso, ¿cierto? Era un ácido graso y la parte de abajo era lo que se le conocía como la cadena hidrocarbonada, ¿cierto? Entonces puede ser que en el examen, pues una pregunta puede hacer, no sé, pues el ácido graso, ¿qué composición tiene? ¿No? Ustedes deben saber que el carbono forma doble enlace con el oxígeno, acá está, es evidente, ¿cierto? Y también el carbono forma un solo enlace con el dióxido, con el OH en este caso, ¿no? Entonces, lo importante también era saber cuál parte era polar y cuál parte era apolar, ¿no es así? La parte polar era la parte que se disolvía en el agua, porque recuerda que los polos con el agua interactuaban, ¿cierto? De forma, ¿cómo se llamaba esto? Era la interacción eléctrica, interacción intermolecular entre el agua y la molécula, entonces interactuaban y eso hacía que se podría disolver, ¿no? Entonces, mientras más polar era, mientras más electronegativa era la molécula, se podía disolver mejor en el agua, ¿no? Por ejemplo, tal es el caso de la sal, ¿cierto? La sal, por ejemplo, era la sal era muy electronegativa, el NaCl, y eso ocasionaba que tuviera polos separados, ¿no es así? Porque era un enlace iónico, y al ser un enlace iónico se disolvía muy rápido en el agua. Por lo tanto, se conocía como hidrófila, ¿cierto? Hidrófila. En el otro caso, cuando teníamos la parte polar, era cuando era hidrofóbica. Y en ese caso, cuando es hidrofóbica, en qué se podía disolver, te acuerdas? ¿Alguien puede interactuar?
En disolventes apolares. Ya, disolventes apolares, tales como cuáles, ¿te acuerdas? Como el aceite, ¿cierto? Tales como el aceite, ¿cierto, Angeli? Gracias. Por ejemplo, el aceite era uno de los disolventes apolares que era fundamental para disolver justo esas moléculas, que eran, por ejemplo, los iones, ¿cierto? Perdón, que eran que eran las moléculas sin carga, ¿cierto? Eran las moléculas sin carga. Entonces, en un líquido apolar, el disolvente tiene que ser un disolvente, un disolvente apolar como el aceite, ¿no? Bien, sigamos entonces esta parte, de estudiamos lo que era la parte de las propiedades de los lípidos, ¿cierto? Era muy importante las propiedades de los lípidos, como por ejemplo la anfipatía, ¿no? La anfipatía era la propiedad de ser polar y apolar al mismo tiempo, ¿no? ¿De qué más teníamos? Teníamos otras propiedades, por ejemplo, y luego comenzamos a hablar de los lípidos, ¿no es así? Antes de presentar las otras propiedades, me acuerdo que comencé a hablar de los tipos de lípidos que habían. Y dentro de aquí, lo importantísimo era por qué se doblaba, por ejemplo, esta cadena, ¿no? Esta cadena de ácido graso, ¿por qué se doblaba? Porque en este caso perdía un hidrógeno, ¿cierto? Podría ser que por algún evento random podría perder un hidrógeno, y al perder un hidrógeno, entonces este carbono tiene que atarse con el otro carbono de la siguiente cadena, ocasionando en este caso que sea curveado, ¿no? Recuerda que habían dos tipos, ¿no? Estos que eran cis y los que eran trans, ¿cierto? Los ácidos grasos que eran cis y los que eran trans, los cuales ocasionaban diferentes dobleces. Perdón, uno era recto y el otro era doblado. ¿Cuál era el que mejor, digamos, ocasionaba una mejor estructura en la membrana? ¿El ordenado o el desordenado? El que permitía una mejor difusión. Claro, el desordenado era el que permitía una mejor difusión. Y era el que permitía que los lípidos puedan moverse y funcionaban como baches, digamos, para que no haya un movimiento tan rápido, tan apresurado, ¿te acuerdas? Si no estuvieran ordenados, si estuvieran ordenados todos, se movería tan rápido que se podría, ¡pum!, romper la cadena, ¿cierto? Entonces, como era, en este caso, siempre hay desordenados, como es en este caso de los cis, entonces eso ocasionaba que funcionaban como baches para que no digamos, la cadena esté estable, ¿no? Y vemos por qué era importantísimo, por qué era, no lo voy a decir acá, ya lo dije en clase, por qué era cilíndrico, y en qué ayuda, por qué la membrana es cilíndrica, perdón, por qué la membrana es bicapa, tiene que ver con la estructura cilíndrica, y bueno, el otro de acá que es el ejemplo del cono, ¿no? De ahí teníamos una pequeña clasificación, ¿no? Los habíamos clasificado a los fosfoglicéridos. Bueno, habíamos hecho una serie de clasificación grande de los fosfolípidos. Uno de esos eran los fosfoglicéridos, los cuales mencionaban acerca de la parte apolar y la parte polar, ¿cierto? Y la parte polar que era esta de acá, ¿no? Entonces, era importante acá saber cuál era la composición en sí, ¿no? Del fosfolípido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte polar y cuál es la parte, por ejemplo, que cuando yo cambio de nombre o le voy a cambiar la clasificación, qué cosa va a cambiar en qué cosa va a cambiar en la composición, ¿no? Por ejemplo, lo que cambiaba, si no me equivoco, era el caso. Uy, disculpen, estábamos acá. Bueno, creo que lo voy a hacer más rápido porque si no, así nunca vamos a acabar. Bueno, acá les daba diferentes tipos de, diferentes tipos de lo que se conocía como el aminoalcohol, y con los diferentes tipos del aminoalcohol, bueno, tomaba diferentes nombres, ¿cierto? Los más importantes, o los 4 más importantes que habían era la colina, serina, etanolamina e inositol, ¿cierto? Y la composición se repetía en este caso para los fosfoglicéridos, ¿cierto? De ahí teníamos los esfingolípidos, y en los esfingolípidos cambiaba algo específicamente nada más. Por cierto, hay más gente. Y en los esfingolípidos lo que cambiaba era que en este caso íbamos a tener la parte de la esfingosina, ¿cierto? La parte de la esfingosina tal como estaba acá. Entonces lo que habíamos hecho era cambiar la parte de literal cambiamos esto de acá, esta cadena de acá. La glicerina y el ácido graso, esta parte de acá, se cambia por lo que se conoce como la esfingosina, ¿no? Por la esfingosina. Entonces una pregunta en el examen puede ser, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el fosfolípido que vimos anteriormente, el fosfoglicérido que vimos anteriormente y este esfingolípido, ¿no? Esfingofosfolípido, ¿no? Y ahí ustedes tienen que saber, obviamente, que lo que se ha cambiado, cuál es la diferencia entre las dos estructuras, ¿no?
sin conocer tanto de nombres ni nada por el estilo, solamente conocer qué ha cambiado en la estructura. Bien, de ellas vimos también que había otra clasificación que eran los glucolípidos, en los cuales lo que se cambiaba ahora en la parte de arriba, la parte polar de arriba era la que cambiabas, y ahora en este caso teníamos un glúcido, ¿cierto? También igual podría ser una pregunta del examen tranquilamente acerca de qué cosa está cambiando la estructura de un fosfoglicérido, en este caso a un glucolípido, ¿no? Bien, de ahí también hemos visto en la parte de lo que es el colesterol también. El colesterol era importantísimo, ¿cierto? Porque era uno de los lípidos también. En este caso, el colesterol era importante, ¿para qué? Porque su volumen grande era debido a que tenía una forma de silla, ¿cierto? Al tener una forma de silla, entonces ocasionaba que ocupara mayor espacio y eso ocupaba a la larga que ocasione más volumen a nivel celular, ¿no es así? La célula se vea más gordita, digamos. Bien, de aquí vimos diferentes propiedades de los lípidos, como eran estos mecanismos de flip y flop, ¿te acuerdas? Puede ser, ¿no? Que una pregunta sea acerca de esos mecanismos y cuál era su importancia, ¿no? Utilizando, por ejemplo, una breve descripción primero acerca de que los mecanismos de flip y flop pertenecen al modelo que ustedes ya pusieron esa semana, por ejemplo, al modelo tal, y que ocasionaban este intercambio justamente para que haya para que permitan la fluidez de la membrana, ¿no? Bien, también había movimientos de rotación, de difusión lateral, ¿cierto? Y otra cosa importante era que las capas externas y las internas eran diferentes, no estaban compuestas de lo mismo, ¿cierto? La parte externa estaba compuesta en este caso por la parte de la colina y la esfingomielina, mientras que la parte interna estaba compuesta por la serina, el fosfatidilserina y el fosfatidiletoanolamina, ¿cierto? Entonces es importante saber cuál era de cada una de las capas, ¿ya? Bien, ¿qué más teníamos acá? Bueno, que funcionaba con un condensador eléctrico, eso ya lo debería saber, ¿cierto? Y justamente esa era una de las propiedades también, ¿no? El condensador no, la parte de la simetría, que vimos la propiedad de anfipatía, era una, ahora hemos visto la propiedad de simetría, ¿cierto? La segunda. ¿Qué más? Vi que la barrera era semipermeable, ¿te acuerdas? En este caso, dejaba pasar gases, dejaba pasar moléculas hidrofóbicas, ¿cierto? Dejaba pasar pequeñas moléculas como el agua, aunque también habían canales específicos, ¿cierto? Para que pase el agua como la aquaporina, ¿te acuerdas? Que era una proteína también. Y moléculas grandes, por ejemplo, no podían pasar, ¿cierto? A través del lípido. Pero todos estos tres podían pasar, por ejemplo, pueden ser, ¿no? Que eso también sea una pregunta del examen, ¿no? Que se tienes tantos tipos de gases o tantos tipos de moléculas que están pasando, están filtrándose, y cuál era lo que hacía que afectara la fluidez, por ejemplo, de la membrana, ¿no? Y lo que afectaba la fluidez era la temperatura, la longitud de la cadena, las insaturaciones y el colesterol, ¿no? La temperatura, bueno, en ese cuadrito lo resumíamos muy bien. También están los videos que están asociados a este cuadro también. A mayor temperatura, aumentaba el desorden y eso aumentaba la fluidez de la membrana, ¿cierto? A menor temperatura se hacía más rígido el medio, por lo tanto la fluidez disminuía. De ahí teníamos también que la longitud de las cadenas era importantísima. Mientras más corta era la cadena, las interacciones que eran menos entre fosfolípido y fosfolípido, porque recuerda que las interacciones eran esas fuerzas intermoleculares, ¿no? Que pueden ser fuerzas de Van der Waals, pueden ser fuerzas ion-ion y así sucesivamente, ¿no? Entonces estas fuerzas lo que ocasionaban era que mientras más pequeñas sean, la fluidez va a aumentar, ¿no? Mientras más grandes sean, van a haber más fuerzas entre ellas y por lo tanto van a estar más cohesionadas, más pegadas, ¿ya? De ahí teníamos que si tenía esta doblez, por ejemplo, esa grasa, ese ácido graso era un ácido graso cis, lo que ocasionaba era que habían más huecos, más espacios por donde podían fluir las moléculas, ¿cierto? Y de ahí la presencia de colesterol era principal, porque la presencia de colesterol, una baja concentración de colesterol, como el colesterol es muy amplio, ocupa mucho volumen, entonces va a ocasionar que la fluidez sea menos si hay mucho colesterol, ¿cierto? Tiene que haber la cantidad adecuada del colesterol para que la membrana pueda existir y por lo tanto no se sabotee a sí misma, ¿cierto? Como es en el caso que haya mucho colesterol y eso ocasione que, digamos, ya no haya fluidez, sino simplemente se quede estática, ¿no? Bien.
¿Qué más vimos acá? Otras cosas más importantes. Temperatura, bueno, eso ya lo hemos visto, lo he hablado ahorita, lo he hablado ahorita. La clasificación de las proteínas, ¿no? Proteínas integrales y proteínas periféricas, ¿cierto? Pero igual eso lo vamos a ver después en la próxima clase. ¿Qué más? Mm, Bueno, básicamente esos son los puntos más importantes, ¿ya? Esos son los puntos más importantes de esta clase. Y revisen los videos, por favor, porque en los videos hay bastante información muy buena. Vamos con la siguiente, a ver. ¿Hay una duda hasta ahí? Hablen ahora o callen para siempre. Profesor, disculpe, ¿esto Dime yo. está grabándose? Sí, sí está grabándose. ¿Lo iré a enviar? En una nube, ¿no? Espero que sí. Creo que sí, yo creo que sí. Voy a ver dónde está. Es que lo que pasa es que no estoy seguro dónde lo tengo grabado, en qué nube, pero cuando lo identifique lo voy a enviar. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que he mencionado hasta ahorita? No, no, todo claro. Siga nomás. Ya sé, gracias, Mafer. Bien. Proteínas, entonces, en proteínas vimos, bueno, algunos ejemplos, ¿no? Como en este caso era la quinesina, la que ayudaba a transportar, por ejemplo, los neurotransmisores. Teníamos la proteína P53 que funcionaba como la guardiana, por ejemplo, del ADN, ¿cierto? Teníamos la serotonina, que era en este caso, la proteína, que también se le conoce como hormona de la felicidad, y teníamos la parte que era anticuerpos, ¿no? También las proteínas están conformadas de anticuerpos también. Este, Bien, ¿cuáles eran sus funciones? Sus funciones eran transporte, por ejemplo, la hemoglobina, ¿cierto? La hemoglobina, al tener un hierro en el medio. Recuerden esto, ¿ah? Recuerden que la causa por la cual la hemoglobina puede llevar el oxígeno, creo que no lo dije en clase, pero ustedes saben que la hemoglobina puede albergar un oxígeno dentro, o un dióxido de carbono en el interior, ¿cierto? Eso ya lo conocen. Cuatro, ¿no? Cuatro de ellos. Pero la razón por la cual puede llevar cuatro es debido a que en el interior tienen un átomo de hierro. Recuerden eso, tiene un átomo de hierro dentro, y ese átomo de hierro ocasiona que los cuatro oxígenos se peguen a él, se puedan pegar en el intermedio. Bien, también tenemos, tenía propiedades digestivas, por ejemplo, como es en el caso de la amilasa, la lipasa. Estructurales, como eso ya lo vimos, me acuerdo hasta incluso hicimos un poco de lo que es máquinas moleculares con esto, era lo que es la actina y la miosina, ¿te acuerdas? Lo que ocasionaban la parte del músculo. De ahí teníamos también lo que era la insulina también, que funcionaba como un señalizador, ¿cierto? Y teníamos también los anticuerpos que se conocían como inmunoglobulinas, ¿no es así? Entonces, todas esas funciones son importantes, ¿ya? Bien. De ahí tenemos las funciones en la membrana también. Bueno, esto era... las funciones de las proteínas en la membrana. En la misma membrana, la proteína transportaba, funcionaba como enzima, funcionaba como receptor también. También tenía una pequeña marca de identidad porque recuerden que hidratos de carbono se podían unir a ellas. También funcionaba como adhesivo entre membranas distintas. Lo que hacían era también que el citoesqueleto podría unificarse, ¿no? Esto no lo dije mucho, no creo que lo tome, sinceramente, pero igual es bueno conocerlo también. Lo que era importante de las proteínas era más que todo el plegamiento, ¿ya? El plegamiento era lo más importante. Hola José, me dices cuándo subo la nota de la unidad 3 y 4, recién acabo de ver tu mensaje. Hoy día los voy a subir, de aquí terminando la clase, ya las tengo ya y lo voy a comenzar a subir. De ahí lo pueden ver antes de la medianoche, lo van a ver. No se preocupen, para que vayan sacando por cuánto se dan al final. Ya, ¿qué más tenemos? Entonces, la proteína estaba compuesta ¿por qué? Por los aminoácidos, ¿cierto? Es una cadena de aminoácidos. Era importante que los aminoácidos estén ordenados de una cierta manera y lo que daba el orden a los aminoácidos era ¿quién? El ADN, ¿cierto? La parte de genética, el gen era lo que daba qué aminoácidos se iban a tener que ensamblar para determinada proteína.
Y la proteína, una vez que se iba ensamblando, ¿te acuerdas quién era el que la ensamblaba? Era el ribosoma, ¿cierto? El ribosoma era el que se cargaba de ensamblar uno por uno las proteínas, de manera que se forma una cadena, y esta cadena en sí mismo se va plegando, se va plegando, se va plegando, para formar de la estructura final, ¿no es así? Por ahí puede ser que vengan, ¿no? Datos curiosos de las proteínas, o datos de las proteínas, ¿no? O introducción, diga una pequeña introducción a las proteínas, y diga una pregunta como que, ¿cuál es, por ejemplo, diga los verdades o falsedades de las siguientes proposiciones, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, sea, ¿no? que la mayor proteína, por ejemplo, es la titina, que tiene algo de 35.000 aminoácidos, ¿no? Entonces es un dato que más o menos deberían conocer, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Recuerden que tiene que tener un mínimo de 100 aminoácidos, ¿ya? Vamos a ver qué más hacemos. Por ahí están spameando, creo. Ah, están spameando. Creí que estaba hablando de algo importante. Ya. Los aminoácidos, la estructura de los aminoácidos era un grupo amino, el carbono también, ¿cierto? El hidrógeno que estaba acá, el hidrógeno que estaba suelto, la cadena R o factor R, como lo quieren ver también, o el factor residuo también, como se le conocía, y luego está el grupo carboxil, ¿cierto? Era importante esa estructura porque esa estructura me permitía que se anclara a otros aminoácidos, ¿ya? Entonces, otra pregunta del examen puede ser, ¿no? Quizás que digan los grupos, ¿no es así? O que digan cómo estaba compuesto determinado grupo, ¿ok? Bien. Entonces, bueno, esto ya lo he descrito ahorita, hace ratito. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, la clasificación de los aminoácidos, si viene algo de esto, va a venir por ejemplo, acerca de... la clasificación general, porque no les voy a tomar, obviamente, todos los nombrecitos de los... Sería malvado si les voy a tomar todos los nombrecitos que hay por acá. Eso es memorizar recuerden que el examen no es para memorizar, sino es para razonar. Entonces, la pregunta podría ser, ¿no? Acerca de los aminoácidos, ¿cuál es la clasificación, no? Apolares, luego polares sin carga, luego polares con carga positiva y polares con carga negativa, ¿no? ¿Ok? Entonces eso sí puede ser, eso sí es la clasificación de estos 4 grupos en rojo, sí se la deben conocer, sí o sí, ¿no? Pese a que lo de adentro todavía no sea tan conocido. Bien, teníamos lo que era polares, se les conocía polares, ¿por qué? Porque eran hidrofóbicos, ¿cierto? Y al ser hidrofóbicos, ¿qué hacían? Se escondían, ¿cierto? Estos aminoácidos eran los que van a ir en el interior de la proteína. Y van a ir en el interior de la proteína debido a qué? Debido a que le tienen miedo al agua. Y recuerda que el agua está presente en la célula. Entonces, al estar presente en la célula, lo que van a hacer van a querer irse a la parte intermedia de la proteína, así alejándose totalmente del agua. ¿Qué más tenemos? Tenemos aminoácidos sin carga, que se la conoce como los hidrofílicos. Estos van a ir en la parte superficial de la proteína. Tenemos algunos con cargas positivas también, otros con cargas también negativas. Y ya. El enlace peptídico, bueno, esa pregunta puede ser algo que sí o sí va a venir. De hecho que sí. Por ahí lo voy a incluir en un lado. El enlace peptídico, entonces, era debido a ¿qué? ¿Quién se acuerda? Para unir más aminoácidos. Bueno, esa no. No. ¿En qué consistía el enlace peptídico? Une el carbono con el nitrógeno. Une el carbono con nitrógeno. Muy bien, Irina, exactamente. Une el carbono con nitrógeno y uno de los hidrógenos se desprende, ¿cierto? Uno de estos hidrógenos siente atracción por este OH, entonces se va a ir hacia el OH. Este OH se lo va a robar. Entonces el carbono y el nitrógeno forman un enlace y esto de acá que se desprende sale en forma de agua. ¿Ya? Sale en forma de agua. Importante, el enlace peptídico es lo que da la curvatura. Pónganse bien, la curvatura a la cadena. ¿Recuerdas que la cadena era media doblada? Cuando se iban uniendo los aminoácidos, se iban uniendo así, así, otro por acá, así. Como si fueran, como si estuvieran doblados o algo así. Se hacían de esa manera debido a que, debido al enlace peptídico, ¿ya?
Como ven acá, ¿no? Esta distorsión que se ocasionaba por el enlace peptídico. Algo importante también, acuérdense cuál era la terminal N y cuál era la terminal, cuál era la terminal N y la terminal C, ¿no? Bueno, que es de los grupos que vimos hace ratito. Pero también puede venir con ese nombre, ¿ya? De ahí las 4 estructuras que teníamos, bueno, eso creo que nadie puede fallar en esto, si viene una pregunta de esto, ¿no? ¿Qué corresponde cada una de las estructuras, cierto? Por ejemplo, la estructura cuaternaria era la estructura que estaba compuesta de diferentes tipos de estructuras terciarias, ¿ok? Y la estructura primaria era simplemente una cadenita de aminoácidos. La secundaria era cuando ya estaba doblada, ¿cierto? Con las hélices beta y hélices alfa, por ejemplo. Con las hélices beta, hélices alfa, eso estaba... Bueno, esta es estructura primaria, eso ya lo deben conocer. Era solamente los aminoácidos que están unidos por el enlace peptídico. La estructura secundaria era... ¿Te acuerdas qué fuerzas acá jugaban importante para que se doble la cadena en una hélice alfa o en una hélice beta? ¿Ahí se acuerda? ¿Qué está, no? Ah, la Los fuerza puentes de de... hidrógeno. Ujú. Exactamente, Mafer. Las fuerzas, en este caso electrostáticas, que una de ellas puede ser los puentes de hidrógeno, ¿ya? Los puentes de hidrógeno entonces hacían ese nexo que ocasionaba que en este caso se puedan unificar las diferentes hélices. A ver qué más tenemos. La hélice beta igual, la hélice beta también estaba unida por los enlaces puentes de hidrógeno. Y recuerden que habían 2 tipos de hélices beta, ¿cierto? Las paralelas y las antiparalelas, ¿no es así? Exactamente, Antonia. Entonces, las paralelas, ¿en cuál estaba, te acuerdas, desfasados el ángulo? ¿Ahí se acuerdan cuál estaba desfasado el ángulo? Por acá lo puse, creo, o no lo puse, a ver. Ah, acá lo había puesto. Recuerden que están formando un determinado ángulo cuando es la parte paralela, ¿ya? Cuando es antiparalela, más bien, es donde están los enlaces. Escuchen bien, es antiparalela porque corren en diferentes direcciones. Los aminoácidos, el sentido de los aminoácidos corren en diferentes direcciones. Pero lo que pasa es que los aminoácidos al correr en diferentes direcciones, resulta que cada aminoácido con el otro aminoácido que está al costado se comunican, se interactúan entre ellos de manera paralela, ¿ya? Pero esa que te digo de manera paralela no influye en el nombre. El nombre no tiene nada que ver con eso. El nombre simplemente me indica que la cadena de aminoácidos está orientada de manera antiparalela, nada más, ¿ya? Que interactúen los átomos a su manera es otra cosa, pero puede ser una pregunta, ¿ya? ¿Qué más? La estructura terciaria era con la misma estructura secundaria, se comenzaban a enrollarse en sí mismas, ¿cierto? De aquí esto importante era, ya, estas de acá. Por ejemplo, ¿no? Una pregunta puede ser esta de acá, ¿no? Tranquilamente una pregunta puede ser eso, ¿no? La estructura, las interacciones que estabilizan las diferentes interacciones de los aminoácidos en la proteína, ¿no? ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, las interacciones electrostáticas, que era hidrofóbica, por ejemplo, los enlaces puente de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Y por ahí también puede venir esto, ¿no? Que también, otro que ayudaba a estabilizar eran los enlaces disulfuro, ¿no? Entonces, la mayoría, si viene, siempre va a venir para marcar una alternativa que no corresponda, ¿no? Y ya sabes, como siempre, tienes que saber bien cuáles sí corresponden, cuáles no. ¿Qué más? Acá. Esta puede ser. Difracción de rayos X. ¿Qué era difracción de rayos X? O se lo dejo de tarea. Una técnica. Ya, una técnica. Era una técnica que permitía ver a las proteínas, ¿cierto?
Entonces, no puede ser que tienes que saber bien el nombre. Acuérdate bien el nombre porque recuerda que el examen está diseñado para que leas bien. Difracción de rayos X. Si yo te dijera, por ejemplo, fluorescencia de rayos X, eso no hemos visto, ¿cierto? Entonces, eso no corresponde para nada. Si yo te dijera, por ejemplo, ¿qué otra técnica funciona con rayos X? Está la fluorescencia. Un nombre loco, transmitancia de rayos X, por ejemplo. Eso tampoco hemos visto nunca. Entonces, eso tampoco de frente lo descartan. ¿Ya? Las preguntas, las premisas absurdas que ves que nunca hemos visto, entonces descártenlas siempre de las alternativas. Bien, entonces lo que servía esta técnica de difracción era para ver cómo estaba distribuida la densidad electrónica. Porque recuerden que todos los que conforman las proteínas están compuestos de átomos, de moléculas que tienen átomos que tienen una distribución electrónica, ¿cierto? Entonces podemos ver cómo, literal, podemos ver cómo los electrones están caminando, digamos, por ahí, ¿no? Podemos ver cómo los electrones están fluyendo. Y al ver cómo los electrones están fluyendo, entonces podemos hacernos un mapa de más o menos cómo está organizada la proteína. Y eso es lo que justamente ocurre acá. Vemos todo el mapa. ¿Dónde están los electrones? Esa nubecita azul, lo que se ve en realidad es la nubecita azul. ¿Ya? Pero más o menos, al tú saber cómo está la nubecita azul distribuida, tú puedes saber dónde van a estar las moléculas. Bien, vimos esta partita de acá. Si pongo alguna pregunta de termodinámica, va a ser esta parte de acá, porque me parecía bastante chévere lo que era la energía libre y la entropía, ¿cierto? Recuerda que la energía de Gibbs tenía que ser negativa. Y para que eso sea negativo, ¿qué ocasionaba? ¿Qué tenía que ser negativo? ¿La entropía? No, ¿cierto? La entropía no tenía que ser negativo. La entropía tenía que ser positiva. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué positiva? La entropía tenía que ser positiva para que ese signo siga siendo negativo, ¿cierto? Y en el caso de la energía libre sí tenía que ser negativa, como está acá. Para que todo eso sea negativo, y negativo con negativo me da una menor energía de Gibbs. Y recuerden que la energía de Gibbs siempre tiene que estar disminuyendo, ¿ya? En el plegado. De ahí vimos también una simulación, ¿no? Una pequeña simulación acerca de cómo la proteína se comenzaba a mover, comenzaba a hacer este enmarañamiento, y qué le pasaba a la energía de Gibbs, ¿no? Esto de acá que veían al costado de la energía de Gibbs, y cómo se comenzaba a mover desde el máximo hasta un mínimo, ¿cierto? Esto era importantísimo, la elaboración de una proteína, esto era importantísimo, acerca de qué factores eran los que intermediaban en la proteína, ¿cierto? Así que tienen que ver este video, una vez más, acerca de qué pasaba, ¿te acuerdas? El ADN se rompía, se replicaba primero una de las porciones del ADN, ¿cierto? Un gen. Y después ese gen pasaba por este caso, por el ribosoma, ¿cierto? Y al pasar por el ribosoma, lo que ocasionaba era que se peguen de 3 en 3, ¿te acuerdas? De 3 en 3 venía un ARN mensajero, ¿no? Que venía y pegaba los aminoácidos, ¿cierto? Pegaba los aminoácidos en serie de 3 en 3, y al pegarlo en serie de 3 en 3 lo que hacía, obviamente esto lo que hacía era leer los pares que aquí había, como la guanina, la citosina, el UCAG, ¿no? Que tú ya lo conoces. Entonces medía y veía esos 3 pares y se acoplaban, ¿no? Los 3. Y luego así hacía lo siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y lo que anclaba del otro lado era una proteína, perdón, era un aminoácido, ¿cierto? Entonces, cada parte de 3 en 3 significaba un aminoácido distinto. Tal y como está acá en la tablita, ¿no? Obviamente esta tablita no va a venir, obviamente. Que puede ser. O sea, pero tendría que darles la tabla, ¿no? No, mejor no. Bien, entonces solamente era reconocer cuál era el mecanismo. El mecanismo era de 3 en 3. Importante ese número, ¿ya? De 3 en 3. Ya. Esto era en la parte de la membrana, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la membrana les dije, ¿no? En particular cuando una proteína se iba a anclar a la membrana, utilizaba algo importante que era esto de acá que se llamaba traslocón, ¿no? Ya era un dato como que curioso. ¿Qué más tenemos? Ya me acordé, ahí vimos los priones, ¿cierto? Y en los priones también se abordó un poquito que eran proteínas mal plegadas.
Pero como no andamos mucho en esto, no va a venir. Y bueno, les dije esta técnica para editar genéticamente su propio cuerpo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Neuronas. Importantísimo conocer las neuronas es su clasificación. Al menos la que nosotros hemos visto, ¿ya? Que son las neuronas sensoriales, las neuronas motoras y las interneuronas. ¿Recuerdan cómo se divide el sistema nervioso central, el sistema nervioso, bueno, central y periférico? El central por quién está conformado, ¿no? Mientras que el periférico está conformado por todo esto de acá. Esa es anatomía básica, eso lo deben conocer. ¿Qué más? Ya. La importancia de las neuronas también es importantísimo, ¿no? Recuerden que en cada una de esas, esta segunda parte que hemos hecho, siempre hemos detallado al inicio cuál es la importancia de los diferentes sistemas que hemos visto, ¿no? En este caso esto corresponde al sistema nervioso, y la importancia del sistema nervioso era que nos daba una percepción de nuestro entorno, y aparte nos daba una respuesta corporal, ¿no? Consciente o inconsciente, debido a que impulso nervioso viajaba al cerebro, a la parte del sistema nervioso central, y de ahí se volvía en forma de impulso, ¿no? Entonces también, por ejemplo, puede ser que venga algo así, ¿no? Como este cuadrito de acá, y tú me tengas que indicar cuáles son los pasos, ¿no? También puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿Qué más? Tenemos... Vimos, me acuerdo, de frente lo que era, cómo se transportaba una señal, ¿no? ¿Te acuerdas cuál era lo que... Las kinesinas, ojo, las kinesinas eran los que ayudaban a los neurotransmisores a posicionarse en los lugares correctos, ¿cierto? Liberaban los neurotransmisores, estos neurotransmisores iban hacia la parte superior y cuando se abrían los canales, iban a abrirse y iban, por lo tanto, a transportar el impulso nervioso. Bueno, esos no eran los que ocasionaban que el impulso nervioso se transmita, sino al abrirse las compuertas ocasionaban que el sodio entre, ¿te acuerdas? Y tenga los fenómenos de depolarización, repolarización y hiperpolarización. Ya, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, esto me acuerdo que ustedes lo detallaron muy bien en sus exposiciones, por eso no lo voy a ahondar mucho. Era acerca de los transportes en la membrana celular, ¿cierto? Que teníamos los fenómenos de difusión y los fenómenos de transporte, que ustedes lo clasificaron, ¿te acuerdas? En difusión simple, difusión facilitada, ¿cierto? Difusión facilitada era cuando había un intermediario, la difusión simple, por ejemplo, se ocasionaba simplemente en la membrana o en canales que ya estaban abiertos, mientras que la difusión facilitada utilizaba un intermediario, ¿cierto? Y teníamos un transporte pasivo y un transporte activo. El pasivo era el que no gastaba energía, el activo era el que gastaba energía, como la bomba de sodio y potasio, ¿cierto? Bien, a ver qué más tenemos por acá. Lean, por favor, esas características. No las estoy leyendo todas, pero algunas de estas, sobre todo de esta diapo, ¿ya? Difusión, esta de acá que es transporte a través de la membrana, difusión. Lean algunas características, de estas características, léanlas, ¿ok? ¿Qué más? Difusión facilitada, también lean las características. La gráfica no, esta gráfica no va a venir para nada. Transporte activo también igual. Lean las características, ¿ok? Y recuerden, lo importante acá era la bomba de sodio y potasio, ¿ya? Así que, si ve una pregunta importantísima de esto, va a ser la bomba de sodio y potasio. Porque la bomba de sodio y potasio, recuerden que tienen que entender muy bien ustedes cuál era el mecanismo, cómo funcionaba. Y el mecanismo, cómo funcionaba, era este. ¿Ya? Entonces, primero lo que pasaba era que se metían, en este caso, 3 iones de sodio de parte del interior de la célula, ¿cierto? Y después, esto se cerraba, venía el ATP, y el ATP, al unirse, se disociaba, se rompía, ocasionando que salga un ADP y un fosfato, ¿cierto? El fosfato se quedaba anclado de tal manera que esto podría abrirse y podía llamar a los potasios, ¿cierto? Llamaba a los potasios que entraban al interior, en este caso de esto. Bien, los potasios al interior de esto, y eso ocasionaba después que los potasios puedan ingresar, mientras que el sodio salía, ¿cierto? Entonces, siempre recuerden, salen 3 sodio, entraban 2 potasios. ¿Qué más tenemos? Habían canales especiales, ¿te acuerdas? Habían canales especiales de sodio y de potasio, ¿cierto? Y algo importantísimo acá era el potencial de membrana, ¿no es así? El potencial de membrana, que les hizo
Alguna vez cuando vimos la semana 2, semana 3, vimos que la membrana se funcionaba como un condensador, y al funcionarse como un condensador quiere decir que funcionaba como condensador debido a que había diferente distribución de cargas, tanto en la parte exterior como en la parte interior. Entonces, eso ocasionaba que, para que haya un equilibrio o un desequilibrio de este potencial de membrana, en primer lugar, ¿cuánto era el potencial de membrana? ¿Alguien se acuerda? 70. El potencial de membrana en reposo. ¿Cuánto era? 70. Muy bien, Gabriel. Ajá. 70, ¿cierto? Entonces, ese era el valor estándar. Pero ese valor podía cambiar, ¿cierto? Dependiendo de la presencia del sodio, dependiendo de la presencia del potasio. Entonces, estos sodio y potasio podían entrar o salir dependiendo de qué, siguiendo dos gradientes, ¿cierto? El gradiente de difusión y el gradiente de electroquímico, ¿sí? Recuerden que esta parte de 70, lo que hacía era donde está, hay un cuadrito por acá. Acá está. Entonces, la potencial de membrana en reposo era menos 70 milivoltios. ¿Ok? Entonces, esto podía aumentar si había mucho sodio dentro o podía disminuir si es que había mucho potasio, porque recuerda que el sodio quería jalarlo a su favor y el potasio quería jalarlo a su favor. Entonces, el sodio quería jalarlo a su favor, entonces de menos 70 quería llevarlo a más 60, porque el más 60 era el potencial en reposo del sodio. El potencial en reposo del potasio era menos 90. El potasio también quería, si hay bastante potasio, el potasio va a querer jalarlo hacia adentro. ¿Ok? Entonces, eso también es importante, la permeabilidad de la membrana. ¿Qué más teníamos? Bueno, esta ecuación no es importante por si acaso, así que no le tome importancia, no va a venir. ¿Qué más tenemos acá? Me acuerdo que les expliqué el mecanismo exacto de cómo era, qué le pasaba al potasio y qué le pasaba al sodio. Está por acá, si no me equivoco. Acá está. Ya. Entonces, teníamos el primero era el potencial de membrana en reposo, que es menos 70, y de menos 70 esto podía subir cuando se abrían los canales de sodio, ¿cierto? Se abren los canales de sodio debido a los neurotransmisores, se abren los canales de sodio, entra sodio por esos canales, y ocasiona que dentro de la célula, recuerda algo bien, la célula cómo estaba, la célula es negativo adentro y positivo afuera. Al entrar más sodio, eso va a cargar adentro positivo y afuera negativo. Entonces, por un breve lapso de tiempo, los canales de sodio se quedan tan abiertos que va a permitir entrar bastante sodio. Pero luego se cierran. Y al cerrarse, va a ocasionar que se cierra y se abre más bien otra compuerta, que es la compuerta de potasio. Y el potasio lo que va a querer hacer no es entrar, sino es salirse de la célula, para así poder llevar el potencial de equilibrio hacia favor del potasio, que es de menos 90, ¿cierto? Entonces el potasio quiere fugarse para decrecer todo esto. Entonces el potasio comienza a salir de la célula. Sale de la célula y eso se conoce como el fenómeno de repolarización. Sale de la célula hasta llegar a menos 70, pero sin embargo, como la puerta del potasio, recuerda bien, la puerta del potasio es lenta, entonces se demora en cerrar. Y el demorarse en cerrar, ¿qué ocasiona? Ocasiona que haya un excedente, salga más potasio de lo normal. Entonces eso ocasiona el fenómeno de hiperpolarización. ¿Ok? Entonces la célula es lenta. Entonces, de ahí obviamente para la otra parte, ya para compensar, obviamente entran algunos potasio por otro mecanismo y eso vuelve al nivel base del potencial de membrana. Sigamos. Recuerda que había un límite, ¿no? ¿Cómo se llama el límite? ¿Alguien se acuerda? El límite se llama todo o nada, ¿no? El límite todo o nada. Y ese límite sucedía a menos 55 mili
milivoltios. Bien, para que comience a fluir, en este caso, el neurotransmisor, lo que se ocasionaba era que se abrían las compuertas, ¿no? Entraba sodio, entonces entraba sodio y eso ocasionaba que el impulso nervioso comenzara a actuar, ¿no? Recuerda que esta ondita de acá, solamente era un determinado lugar, ¿no? Solamente era al inicio. Percho. Ratito. ¿Dónde está? Ah, acá. Ya. Entonces, recuerden que el impulso de esta ondita que vieron hace ratito entraba acá y luego comenzaba a transmitirse, ¿cierto? Entonces se va a comenzar a transmitir ¿debido a qué? Debido a que esta parte va a polarizar a la siguiente sección. Y otra vez, la misma ondita de acá va a ir acá, la misma ondita acá. Luego la misma onda va a ir acá. Y así el impulso se va a ir transmitiendo en toda la neurona. Ese transporte era solamente se ocasionaba cuando era el transporte que se llamaba como impulso continuo, el impulso que no tenía mielina. ¿Ok? Porque cuando tenía mielina funcionaba de manera distinta, ¿cierto? Ojo, cuando tiene mielina también, no los vayas a caer en esto. Cuando tiene mielina, igual se va a formar esto. Esto igual se forma, esa subida y bajada, igual se va a formar. Eso no crean que eso no funciona de la misma manera. Eso igual se ocasiona solamente que en la mielina, debido a que la mielina es un resistor, entonces en este caso el impulso va a saltar de acá. Es la ondita que se ha formado acá, va a saltar hacia este lado. Y luego va a saltar hacia este lado y luego hacia este lado. Entonces la mielina funciona como un bache que ocasiona que el impulso salte más rápido, ¿no? Como está acá. Ah, acá está. Mejor ejemplificado. Y esa conducción se le llama la conducción saltatoria. Recuerda bien el nombre, por favor, se llama saltatoria. No brincadera, otro nombre es X, ¿ya? Bien. ¿De ahí qué más vimos? Creo que eso fue todo acá. La sinapsis química también, bueno, sinapsis química y sinapsis eléctrica, simplemente vimos definiciones, pero esto no va a entrar. Y vean los videos, porfa. Los videos son súper importantes. De ahí entramos a lo que es hemodinámica, ¿no? Hemodinámica. Ya, a ver. Deme un ratito, voy a ir por agua porque me demoro sed. Habla por una hora, un ratito.
Ah, perdón, no había visto que lo había silenciado. ¿Alguien tiene una duda hasta acá? Ok, bien, sigamos. Entonces, en lo que es hemodinámica, habían varias propiedades que vimos, ¿cierto? Una, igualito que todos, porque es importante el sistema circulatorio, ¿ok? Importantísimo. Entonces, conozcan bien las definiciones, aquí el sistema circulatorio. Transporta nutrientes, producto de desecho, hormonas. ¿Qué más transporta el sistema circulatorio? A ver, por ahí, hay algo que no está acá. Oxígeno. Oxígeno en la sangre. Oxígeno. Oxígeno. A ver, dijeron, ya, pero oxígeno es la hemoglobina, ¿no? Transporta nutrientes, está ahí, ¿no? ¿Qué dijiste, Fer? Nada, dije lo mismo, oxígeno. Entonces lo dejo para mañana. Averigüen qué más transporta. Transporta lo que es anticuerpos. ¿Ya? Anticuerpos. Porque todo lo que es el sistema inmunitario se mueve por ahí también, pues. Bien. Recuerden que tenemos dos tipos de circulaciones, circulación mayor y circulación menor, circulación pulmonar también, como se conoce. Una es la parte que tiene oxígeno y la otra es que la parte que está compuesta por CO2, ¿cierto? Bien, tenemos también lo que son la clasificación, recuerden la clasificación, arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas, ok, importantísimo también. Y sobre todo recuerden esto de acá, ¿dónde está? Bueno, el gradiente que sigue, obviamente el gradiente es importantísimo. Sigue un gradiente de presión, ¿cierto? Recuerden que la sangre fluye en el cuerpo debido a que las arterias están a una presión mayor y las venas están a una presión menor, ¿cierto? Todos estos gradientes siempre van de mayor hacia menor, ¿te acuerdas? Teníamos gradiente de presión, hemos visto gradiente también de presión cuando vimos en el sistema respiratorio también, gradiente de difusión, hemos visto gradiente electroquímico, gradiente eléctrico, ¿qué más hemos visto? No me acuerdo si había otro, pero por ahí lo vamos a ir revisando igual si hay otro. Faltan 4 semanas todavía. Ya. Entonces, lo importante acá era esto. ¿Ok? Vean bien cuál es. ¿Por qué te acuerdas que en los capilares se decía que ¿cuál era la cantidad de esta? Era. La velocidad, ¿te acuerdas? La velocidad en los capilares era menor a la parte que eran las vénulas. O también a la parte que eran las arterias, ¿cierto? ¿Por qué era menor? Porque tenía Porque más tenía muchas ramificaciones. Muy bien, Ruth, muy bien, Fer. Porque tenía muchas ramificaciones, exactamente. Pero que tenga muchas ramificaciones físicamente, ¿qué parámetro era? Se ocupaban todas las Longitud, áreas. volumen. El área, exactamente el área. Entonces, al ser el área mayor, ocasiona que la velocidad en esos lugares sea menor, ¿no? Ok. Seguimos. Fórmulas. Creo que he puesto un problema de acá, me acuerdo. Revisen los problemas de acá. Creo que los problemas están al último. Revisen uno de esos 3 problemas. Hay uno muy similar con datos cambiados de los 3, de los 4. No he puesto casi mucho ejercicio. Bueno, hasta ahorita. Todavía estoy terminando de hacer el examen. Bien. Recuerden que acá teníamos que esto que se conocía como el caudal, ¿te acuerdas? El caudal daba en proporción a la presión y a la R, que era la resistencia, ¿cierto? La resistencia que oponía. Eso se asemejaba a que en electricidad, ¿te acuerdas cómo se conocía eso? Como la ley de Ohm, ¿cierto? Acá abajo estaba, ¿no? La ley de Ohm. Era un análogo a la ley de Ohm, debido a que la ley de Ohm funcionaba también, ¿no? Como voltajes igual a intensidad por resistencia. Entonces,
Quizás, ¿no? Una pregunta puede ser, ¿no? Oye, en la parte de hemodinámica tenemos esto, ¿no? Diga usted cuál era la semejante en la ley de Ohm y te ponga varias alternativas de la ley de Ohm. Tienes que seleccionar tú cuál es la ley de Ohm correcta. Para ver si te acuerdas de la ley de Ohm que vimos en semana 3. Entonces, por ahí, anda, chécalo en la ley de Ohm. Bien. ¿Qué más teníamos? Ah, ya, algo importante era acá era saber cuál era la diferencia entre flujo laminar y flujo turbulento, ¿ya? Lean bien las características de flujo laminar y las características de flujo turbulento, ¿ya? Recuerden, el flujo laminar tenía una velocidad mucho menor en estos lados y una velocidad mucho mayor en el centro, ¿cierto? Mientras que el flujo turbulento lo que ocasionaba era que todo iba de manera caótica y por eso los flujos, digamos, se saboteaban entre ellos y al final no había una determinada forma, ¿no? No había esa forma parabólica que sí había en el flujo laminar, ¿no es así? Bien, recuerden algo, que el número de Reynolds, ¿no es así? El número de Reynolds, cuando era menor a 2000, se decía que era flujo laminar, cuando era mayor a 2000 era flujo turbulento. ¿De qué dependía el número de Reynolds? Dependía de densidad, velocidad, diámetro y viscosidad, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Si yo te pongo el ejemplo de la anemia, tú ya deberías saberlo, ¿cierto? El ejemplo de la anemia, por ejemplo, que los hematocritos disminuían, ocasionaba que sea menos viscoso y eso ocasionaba que, al ser menos viscoso, el número de Reynolds aumentaba, ¿cierto? Por lo tanto, el flujo, ¿cómo se volvía? Turbulento. Al volverse turbulento, entonces ocasionaba que ocasionaba entonces problemas, en este caso como problemas sanguíneos, ¿no es así? Es por eso que la gente que tiene anemia puede sufrir de, digamos, cosas cardíacas. De ahí teníamos la ley de Laplace, y la ley de Laplace me decía que la tensión que está sometida a un objeto, como en este caso la tensión superficial de ese objeto, está directamente relacionada ¿a qué? A la presión que hay, a la presión que se ejerce dentro y al tamaño del objeto, ¿cierto? Que era el caso de P por R, ¿no es así? De aquí, por ejemplo, vimos un ejemplito, ¿no? Aquí vimos un ejemplito acerca de, bueno, esta era la ejemplificación de la ley de la tensión de Laplace. Esa tensión de Laplace también la vimos en la parte de ¿cómo se llama? La última parte que vimos del sistema respiratorio, ¿cierto? También estaba metido ahí, ¿no? Que estaba en función de la presión y el radio. Importantísimo de la ley de Laplace, eso acá no lo voy a comentar para que ustedes busquen de la hipertensión, ¿cierto? Vimos una pequeña ejemplo de hipertensión, entonces puedes averiguarlo y puedes ver qué cosa varía la hipertensión debido a la ley de Laplace, ¿no? ¿Qué más vimos acá? Ya, acá era importante saber, por ejemplo, cómo se comportaba la tensión, ¿cierto? Por ejemplo, ¿te acuerdas que te dije yo que la sangre iba de donde de mayor a menor presión, ¿cierto? Entonces las arterias iban a tener mayor tensión, por ejemplo. Hay mayor tensión en la aorta debido a que la presión y el radio son mayores. Entonces la aorta tiene una mayor tensión superficial debido a la ley de Laplace, que es directamente proporcional a la presión y al radio. Pero esta tensión va disminuyendo conforme vayamos avanzando en el sistema circulatorio, porque, por ejemplo, ¿no? En la vena hay una menor tensión debido a que es más angosto, por ejemplo, y en la vena recuerda que tiene menor presión que en la arteria, ¿cierto? Entonces la tensión en la arteria es mayor a la tensión en la vena, y esta va a ser mayor a la tensión en los capilares, por ejemplo, porque en los capilares el radio es más pequeño, ¿es así? Ese era a modo de ejemplo nada más acerca de cómo funcionaba la ley de Laplace, ¿no? Vimos lo que es el gasto cardíaco. En el gasto cardíaco vimos el movimiento de sístole, diástole, y vimos una formulita, ¿no? Que era importantísima, que era el gasto cardíaco, que era igual a la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen de eyección sistólica, ¿no? Frecuencia cardíaca era cuántos bombeos daba el corazón, en cuánto tiempo, en un minuto, recuerda, medio minuto. Y después teníamos que el volumen de la eyección sistólica era cuántos de estos, cuántos mililitros de sangre eran bombeados por el corazón por latido, ¿cierto? Entonces, al yo multiplicar la cantidad de sangre que sale del corazón por latido por cuántos latidos hay por minuto, yo podía saber el gasto cardíaco, era lo que me medía cuántas sangres hay, a cuántos mililitros de sangre van a salir en un minuto, ¿cierto? Y eso es lo que se conocía como el gasto cardíaco, ¿ya? El gasto cardíaco era, si no me equivoco, sus unidades eran similares a algo que ya vimos, ¿cierto? ¿Cuáles eran sus unidades entonces? ¿A qué se asemejaba? ¿A qué cantidad?
Al inicio de este 5 a tema 6 se ve una... litros por minuto. ¿Perdón? Era de 5 a 6 litros por minuto. Ya, no, pero me refiero a que ese litros por minuto era una unidad también ¿de qué? ¿De qué unidad física? Que vimos hace rato. Resistencia, número de reinos, ¿cuál? Resistencia. El flujo. El flujo. El gasto cardíaco era el sinónimo del flujo, recuerden, pero el gasto cardíaco era algo que nosotros teníamos que usarlo como estándar. ¿Para qué? Para que, digamos, podamos obtener una nomenclatura para el cuerpo humano. Porque hablar de flujo, flujo es una palabra muy amplia. Necesitamos definirlo para una unidad estándar, para utilizarlo en todos los ensayos médicos, por ejemplo, que van a hacer. Entonces, por eso le decimos gasto cardíaco. ¿Ya? Bien. Entonces, el gasto cardíaco, que era el flujo era igual a ¿qué? ¿Te acordás? Vimos arribita que era presión entre resistencia, ¿cierto? Entonces, aquí está la misma formulita, eso no cambia. Y pues, recuerden también algo bien, y algo que también voy a incluir también son las unidades. Quiero que tengan bien claro qué unidades tiene cada magnitud física, ¿ya? Porque es importante que conozcan las unidades, eso van a trabajar con las unidades a diario. Cuando hagan cualquier tipo de misiones, cuando hagan sus prácticas, cuando hagan todo, y las unidades tienen que saberlas bien, para que sepan qué cosas están midiendo, ¿ya? Presión se puede medir, ¿te acuerdas? En milímetros de mercurio, ¿qué más? Newton por metro cuadrado. Muy bien, que era el pascal. Y había un hito más que vimos cuando vimos tema respiratorio, que era centímetros de agua, ¿cierto? Centímetros de agua, ¿no? El cero era, centímetros de agua era una atmósfera, ¿no es así? Que era que era justamente los 740 milímetros de mercurio. Bien, la ley de Poiseuille, bueno, tienen que saberla igual para resolver cualquiera de los ejercicios que pueden venir. Pero no era tan complicado, ¿cierto? Era viscosidad, L era, en este caso, la longitud, ¿no? O sea, la ley de Poiseuille era para determinar cuánto resistor era una determinada tubería, ¿cierto? Porque en una tubería su resistencia va a estar de acuerdo proporcional a su tamaño y la longitud, cuánto es el radio, cuánto es la viscosidad del fluido que pasa a través de él. Y eso es lo más importante. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, es un repaso y los problemas después. Bueno, los problemas y los reviso, ¿no? Bien, ultrasonido, vimos ultrasonido. Un tema bonito, ¿no? En ultrasonido vimos acerca de que habían dos cosas importantes, ¿no? No, perdón, vimos el rango, ¿no? El rango audible. Y en ultrasonido lo que se vio era... A ver, todavía no veo las características, disculpa. Lo importante era saber que era una onda, ¿no? Una onda, el sonido era una onda que era... ¿Quién se acuerda? Mecánica. Ya, esa era una, y la otra era... Longitudinal. Longitudinal. Exactamente, mecánica y longitudinal. Era mecánica porque necesita un medio para propagarse y era longitudinal porque la dirección de propagación era paralela al medio donde se está propagando, ¿no? Perdón, paralela a la velocidad. Entonces, lo que hacía la onda al momento de pasar era comprimir el espacio que estaba alrededor. Por ejemplo, en el aire, ¿no? Ahorita cuando estoy hablando yo, entonces las moléculas de aire llegar acá hasta el aparato, que en este caso la computadora, lo que hace es comprimir al aire de esa manera, ¿no? El aire se comprime en cierto lugar, se vuelve más denso, en otro lugar es menos denso, en otro lugar es más denso, en otro lugar es menos denso, y funcionaba como un pequeño resorte, ¿no? Y eso ocasionaba que la onda pueda transmitirse. Entonces la vibración es horizontal y la velocidad como se propaga la onda también es de manera horizontal. Bien, ahí teníamos los parámetros que describían la onda, que también es fundamental. Por ahí puede ser que venga una pregunta acerca de qué parámetros son importantes, ¿no? Y te mencionan un parámetro que no va para nada al caso y puede ser buen motivo para que lo descartes, ¿no? Me parece que he puesto un ejercicio de esto, pero es similar a lo que dice acá, ¿ok? De ahí tenemos también lo que es la velocidad del sonido. ¿Y la velocidad del sonido dependía de qué? ¿Te acuerdas? De la densidad del medio. ¿Y de qué más? Y de la elasticidad del mismo, ¿cierto? De la densidad y de la elasticidad, ¿ya?
Y por eso tenía diferentes velocidades. Ojo, algo que tú deberías conocer sí o sí es la velocidad del aire. ¿Ya? La velocidad del aire sí no la puedes dejar pasar, la velocidad del sonido en el aire es 343 metros por segundo. Porque en el examen no te lo voy a dar, eso ya lo tienes que conocer. ¿Qué más tenemos? Bueno, de aquí no mucho. Ya. Eso de acá. Eso de acá era importante porque era el análogo, ¿te acuerdas? ¿El análogo de qué? El análogo cuando teníamos luz, ¿no? En el caso de luz era el espectro electromagnético, ¿cierto? Y ese espectro electromagnético en el caso de luz, pero en este caso, en el caso de sonido, tenemos otro tipo de rangos, ¿no? Otro tipo de rangos que llevan desde 1 terahertz hasta los 15 hertz. ¿Cuánto era un tera? ¿Alguien se acuerda cuánto era un tera? ¿Cuánto era un tera? ¿Alguien se acuerda? Un tera. ¿Unidad de cuánto es? ¿10 a la cuánto significa? ¿10 a la 12? ¿Ya? Un tera significa 10 a la 12. Por si acaso no le pongo tera, ¿no? Le pongo 1 por 10 a la 12, por ejemplo, puede ser también, ¿no? Vamos, siguiente. Ni teníamos la escala, ¿no? De los decibeles, ¿te acuerdas? ¿Por qué habíamos inventado los decibeles? Se había inventado los decibeles para no complicarnos tanto con la escala que era tan grande, ¿cierto? De sonido, ¿no? Que medía 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la cuarta, 10 a la quinta, 10 a la sexta. Hay una escala muy grande, entonces no queríamos utilizar esa escala. Mejor pasamos a los decibeles que iban desde 0, por ejemplo, que era el caso mínimo, que significaba ¿cuánto? 10 a la menos 12, ¿cierto? ¿Y en qué se medía la intensidad? Por cierto, ¿cuál era la unidad física? La intensidad era watt entre metro al cuadrado. Pero watt entre metro cuadrado era la intensidad de 10 a la 12, 10 a la 11, 10 a la 5 y esto, ¿no? Pero lo hemos cambiado ahora a decibeles, y la forma en cómo se cambiaba era en esta formulita de acá, ¿cierto? Que era ahí, tienes que repasar un poquito acerca del logaritmo, por si viene un ejercicio relacionado con esto, ¿ya? Un poquito con logaritmo. Y bien, y la intensidad entonces variaba, la intensidad, por ejemplo, 10 al menos 12 correspondía a 0 decibeles, que era el mínimo, esa era la intensidad mínima audible, y luego podía variar hasta, por ejemplo, el umbral del dolor, ¿no? Que es otro umbral importantísimo, que era cuando era 120, ¿cierto? 120 decibeles, que correspondía a 1 watt entre metro al cuadrado. Unidades de intensidad no te puedes olvidar, por favor, ¿ya? No se pueden olvidar de la unidad de la intensidad, porque va a venir, ¿no? Las diferentes unidades, ¿ya? Bien, ¿qué más tenemos? Puede ser que venga uno de esos ejercicios. Hemos hecho pocos ejercicios. Resuélvalos, por favor, ¿ya? Resuélvalos porque puede ser que venga uno similar, con datos cambiados nada más. Bien, ¿qué más tenemos? Teníamos la respuesta del oído, ¿cierto? El oído también hace una respuesta cuando digamos, para que nosotros podamos escuchar y procesar esa señal, ¿no? Y eso no lo vamos nosotros a contabilizar en términos de intensidad o en términos de frecuencia, porque recuerden que había dos cosas importantes, ¿no? Uno era el tono, que era la frecuencia, y el otro era la intensidad, ¿no? Esos dos eran muy importantes, ¿ya? También les hice un ejemplito, me acuerdo, en clase, acerca de que si tenía un parlante, por ejemplo, esto de acá, que está emitiendo sonido, entonces, al emitir sonido, lo que hacía era que la potencia no se perdía nunca de la onda. Lo que se perdía era la intensidad, porque la intensidad disminuía de acuerdo al radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces, puede ser que ese ejemplo pueda venir también. ¿Qué más les dije acá? Ok, teníamos dos parámetros importantes, frecuencia e intensidad, pero la frecuencia e intensidad, lo que detecta el oído es diferente. Lo que detecta el oído se va a medir y nosotros lo vamos a cuantificar en eso que se llama el fonio, ¿ya? El fonio, entonces, es una medida del oído. ¿Qué tanto el oído puede escuchar? Por ejemplo, el oído está diseñado para escuchar la frecuencia pongamos el caso, la frecuencia de 50 Hz, el oído lo puede detectar solo cuando ha pasado esa intensidad. Esta intensidad serán 50 decibeles, pues. Entonces, los 50 Hz el oído no lo puede detectar, no lo va a poder jamás detectar cuando yo tenga una intensidad de 20 decibeles. No se puede. Pero cuando tenga una intensidad mayor a 50, sí lo va a poder detectar. ¿Ok?
Igualito seguimos con el umbral del dolor, por ejemplo. El umbral del dolor está un poquito cambiado, por ejemplo, ¿no? Para una intensidad de 5000 Hz, un sonido muy, pero muy agudo. Cuando tenemos un sonido muy, pero muy agudo, entonces lo que va a pasar es que nuestro umbral del dolor, o se va a activar nuestro umbral del dolor en la cabeza, ya no a los 120 decibeles, no, va a ser un poquito menos, va a ser antes. Entonces en este caso va a ser, por ejemplo, a los 110. A los 110 decibeles ya me comienza a doler la cabeza por este sonido de 5000 Hz. ¿Ok? Bien, ¿qué más tengo? Bueno, esto de aquí, véanlo también el video. Teníamos los diferentes tipos de cómo se propagaba el sonido en los medios, ¿cierto? Eso era importantísimo porque había estado el fenómeno de reflexión, estaba el fenómeno de transmisión, ¿cierto? Estaba el fenómeno de absorción también acústica. Y el fenómeno de reflexión estaba recontraligado a un fenómeno que se conocía como, la reflexión estaba ligado a la impedancia acústica, ¿cierto? Que era la resistencia del material al paso del sonido. La resistencia del material al paso del sonido. De ahí teníamos también que había diferentes clasificaciones de superficies reflectantes o otras superficies que son difusas. Las reflectantes eran cuando era liso todo y las difusas eran cuando esto tenía grumos, y al tener grumos ocasionaba que la reflexión se ocasionaba como un arco iris en todas las direcciones. Y teníamos la refracción cuando pasaba la luz de un lado a otro lado. Ahí tenemos el fenómeno de absorción. El fenómeno de absorción era la parte del sonido que el tejido captaba y absorbía. El tejido capta un poco de ese sonido y se lo queda a sí mismo. Sus moléculas ganan energía. Y al ganar energía, las moléculas comienzan a vibrar. Y esto se dice transmitir en forma de calor. ¿Ok? Se transmitiría en forma de calor. Este proceso de absorción hace que la onda se atenúe. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que la onda se atenúe? Que la onda de una intensidad que venía ya no tenga la misma intensidad y su intensidad comienza a disminuir poco a poco debido a que haya algo que se ha absorbido en el tejido. Entonces ha perdido en este caso potencia. La onda ha perdido potencia porque ha perdido energía. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos acá? El efecto Doppler, fundamental, pregunta fija. ¿Ya? Pregunta fija, ¿cómo funciona el efecto Doppler? Cuando la persona está cerca y el objeto está viniendo, recuerda algo, el efecto Doppler se basa debido a la velocidad del objeto, ¿ok? Importante, ¿ya? Lo que determina que el objeto esté viniendo hacia mí o alejándose de mí es la velocidad del mismo, ¿ya? La velocidad del mismo. Ahí tenemos los modos de discografía, el modo A, ya lo conoces cuando era en una sola línea, ¿cierto? Y en este caso la sonda no se movía para nada. Ahí teníamos el modo B, cuando decíamos en un área determinada, y teníamos el modo M, cuando combinamos el modo A y el modo B, para determinar ciertos puntos, ¿no? Varios de ustedes hicieron eso en su paper, explicaron estos modos. Igual también pueden ver este video también explicando los tres tipos de modos. Todos teníamos también el modo Doppler, ¿cierto? El modo Doppler que me ayudaba a identificar si la sangre venía hacia mí o si se estaba alejando de mí y cuánta velocidad iba a tener, ¿cierto? Ocasionando entonces que tenga un determinado color. Recuerda que el color no es porque nosotros... A ver, recuerden que el sonido no produce color debido a ¿qué? ¿Nadie? El sonido produce color, perdón, el sonido no produce color, porque no es una onda electromagnética. La única que produce color es la onda electromagnética, los fotones, ¿ok? En este caso el sonido no tiene fotones, no puede producir color. Entonces el sonido lo único que nosotros podemos ver es blanco y negro nada más. Y en ese blanco y negro hay que saber distinguir súper bien qué cosa hay, porque recuerden que no se puede confundir con cualquier obstáculo, ¿cierto? Y eso era algo importante también para definir esto de acá. Los artefactos, ¿cierto? Los artefactos que eran diferentes tipos de sombras que se ejercían para no, que me prohibían a mí ver partes más inferiores, ¿no? Recuerden también estas definiciones, ¿ya? Hipercoico, hipocoico y anecoico. Siguiente. Bien, vamos acabando ya. Ok, entonces, de la última clase creo que no necesitan, ¿no? Porque la última clase ya es ya deben estar frescos este conocimiento, ¿no?
¿O también? Ya. Voy a tomar el silencio como un sí, profe, no necesitamos. Ese es el que más me falta. Profe, haga repaso nomás, no se preocupe. Claro, es que el Nosotros profesor no toma. aguantamos. Y la fija, ¿qué profesor que va a venir? ¿Cuál es la fija? Ya fija y ya. Todavía el examen sigue en construcción, no puedo hablar de fijas. Bien, entonces en la parte de longitud, debemos, allá, la parte de esto era el sistema visual y sistema auditivo. El sistema auditivo, entonces, era muy importante conocer, bueno, acá vimos un repasito, ¿no? De lo que eran ondas. Esto ya lo hablé también. Vivimos la estructura del oído, ¿no? La estructura de oído externo, oído medio, oído interno, importantísimo. Conocer qué cosa había en cada uno de estos oídos, ¿ya? Cada una de estas partes del oído. Oído externo, por ejemplo, el pabellón, el canal auditivo, el tímpano, el oído medio, martillo, yunque, estribo. ¿Cuál es la importancia del martillo, yunque y el estribo? ¿Cuál es la importancia? Controla la impedancia entre el tímpano y el oído interno. O sea, para que el sonido se propague de manera correcta. Algo así. Exactamente. Ujú. Exactamente. Entonces lo que hacía era controlar la impedancia entre la parte externa, la parte de acá, la parte externa, y la parte interna, ¿no? Y al ocasionar al controlar esa impedancia, el sonido podía propagarse, porque recuerda que nosotros, o el tímpano tenía que detectar, tiene que transmitir bien el sonido. Si no transmite bien el sonido, no vamos a podernos escuchar nada, pues. Por eso que si uno de estos huesitos se daña la forma en cómo transmite el sonido de acá de interior hasta la parte del cerebro. De ahí tenemos la parte del oído interno, importantísimo acá. La parte del vestíbulo. ¿De qué se encargaba el vestíbulo? No lo he puesto, pero ¿de qué se encargaba? La orientación espacial. La orientación espacial, ¿no? Para no caerme, ¿cierto? Arriba hacia abajo, derecha a izquierda y atrás hacia adelante. Bien, ahí teníamos la cóclea, que era algo importantísimo. Puse una imagen. Entonces, de aquí de esta parte, lo importante es al inicio se detectaban 20.000 Hz, al final de la cóclea se detectaban los sonidos más graves, que eran los 20 Hz, por ejemplo, los de menor frecuencia, ¿cierto? Y los que detectaban ese sonido eran las células ciliares, ¿cierto? Las células que tenían los pelos que se conocían, ¿no? Bien. Ahí también teníamos el líquido intermedio, que era importante también, que se llamaba perilinfa. Teníamos que en la parte de acá, esta parte vertecita era la endolinfa, ¿cierto? Teníamos diferentes tipos de membranas que comunicaban la perilinfa con la endolinfa. En conclusión, estoy diciendo, estudien bien esta partecita de acá. Estudien bien esas membranas que hay acá, para que entiendas, ¿no? Cómo de la perilinfa tiene que ir el sonido y estrecharse. Y, por ejemplo, la membrana de Reisner y la fibra basilar son las que ocasionan que el sonido se transmita hacia el aparato. ¿Dónde estaba? El órgano de Corti, ¿no? Hacia el órgano de Corti, y el órgano de Corti ya tenía estas células ciliadas que ocasionaban que el sonido se pueda transmitir, ¿ya? Entonces el sonido se transmitía como, debido a que estas células ciliadas podían moverse, y al moverse ocasionaban que el potencial de membrana cambie, ¿cierto? Porque permitía la adhesión, en este caso, de potasio, y el potencial de membrana cambiar ocasionaba que los neurotransmisores puedan ir desde estas células ciliadas y salir hacia, en este caso, el sistema neuronal, y por tanto una neurona pueda captar esta diferencia entre neurotransmisores, esta diferencia entre despolarización y hiperpolarización, y pueda transmitir el impulso nervioso por él. Bien, ¿qué más tenemos acá? Bueno, eso ya lo dije, la cóclea era importante, al inicio era ondas más, con mayor frecuencia, y luego ondas con menos frecuencia. Ese videito de acá era importantísimo, no tanto, de acá sí.
Y teníamos la audiometría, ¿no? Vimos cómo testeamos el sonido para ver si una persona estaba con audición normal, audición leve, audición moderada, ¿cierto? Acuérdense, por favor, esa tabla, ¿ah? Esa tabla fundamental, acuérdense acerca de la audición normal, la pérdida de audición, moderada, severa y profunda, ¿no? ¿Cuáles eran los niveles? Y eso obviamente acá también, estudienlo también. Ok, esta partecita, esta diapositiva de acá. Vimos, bueno, vimos un videito acerca de cómo se medía la audición, y de ahí pasamos a la visión, ¿cierto? La visión era en la visión teníamos que repasar lo que era la luz, y la luz era una onda electromagnética y era una onda, mecánica, no, ¿cierto? La otra parte que se conocía como mecánica era electromagnética, porque era una onda que justamente se podía propagar en el vacío, ¿cierto? Esa es la característica fundamental de la luz, que se puede propagar en el vacío. Por eso que la luz del sol puede llegarnos a nosotros. En el ojo humano, importantísimo saber las diferentes capas que había, ¿ok? Y saber que el cristalino era una lente biconvexa, ¿ya? Si bien algo voy a preguntar, ¿por qué es una lente biconvexa? ¿Y cuáles son las propiedades de una lente biconvexa? Que las deberías conocer debido a la parte de óptica que vimos que se viene el último, ¿no? En este caso era importante también saber qué cosa era el iris, ¿cierto? ¿Cómo funcionaba el iris? Era un músculo, ¿cierto? Que se podía cerrar o abrir dependiendo de si yo quería enfocar algo o no quería enfocarlo, ¿cierto? Ahí teníamos el cristalino, que era por el espejo prácticamente que producía la imagen, ¿cierto? Y la imagen se producía, en este caso, invertida, ¿no es así? Se producía invertida, pero el cerebro hacía este flip y ocasionaba que la imagen podía ponerse de manera derecha. Bien, ¿qué más teníamos acá? Recuerden que también teníamos un punto ciego. Bueno, obviamente no va a venir ese experimento, pero igual espero que lo hayan practicado en casa, a ver si hayan podido ver el punto ciego del ojo. Ahí también teníamos acerca de cómo funcionaban los fotorreceptores, ¿cierto? Los fotorreceptores. Eso era muy importante. De acá de estos videos el que más era importante era este de acá. Revísenlo, por favor, ese video también. Bien, de ahí teníamos acerca de los fotorreceptores que se clasificaban en bastones y conos, ¿cierto? Conos y bastones. El que detectaba era con los colores de blanco y negro, ¿quién era? El bastón, ¿cierto? Mientras que los conos identificaban los colores. El daltonismo se producía, por ejemplo, cuando los conos estaban dañados, ¿cierto? Y, por ejemplo, el bastón, ya que detectaba poca luminosidad, el bastón podía ser encendido con tan solo un fotón de luz. Es por eso que en la oscuridad incluso nosotros podemos ver un poco, al menos, gracias a los bastones, ¿ya? En cambio, el cono sí necesita varios fotones para poder activarse. Recuerden, estas proteínas que se encargan justamente de ser los receptores, ¿ya? De ser los receptores, en este caso, de la luz. Recuerden también que nosotros hemos evolucionado, sí o sí, hemos evolucionado gracias a que la mayor cantidad de luz que viene del sol está en el espectro visible, ¿ya? Como la mayor cantidad de luz viene en el espectro visible, nuestros ojos se han adaptado a eso y podemos entonces recibir esa señal del sol. Porque miren cómo está el infrarrojo es menor la intensidad y el ultravioleta es mucho menor, ¿no? Entonces, la forma en cómo evolucionan los sistemas biológicos o el sistema de la visión depende de la estrella bajo la cual el sistema planetario esté anclado. Ese mecanismo es importantísimo, ¿ya? Ese mecanismo, acá está el video, igual se los he dejado. Verifíquenlo, por favor. Verifiquen el video, porque el video es importante acerca de seguir los pasos, ¿no? Ahí vimos todos los pasitos que había que seguir, por ejemplo, cuando, en este caso, ¿no? Los iones de sodio entraban normalmente al bastón, pero ocasionó un desbalance, ¿cierto? ¿Cuándo dejaban de entrar? Dejaban de entrar justamente cuando la luz incidía, ¿cierto? La luz incidía, esto ocasionaba que la rodopsina libere, por ejemplo, eso que se llama transducina. Esa transducina choque con la fosfodiesterasa, esta fosfodiesterasa se rompa y ocasiona que el CGMP deje de ser producido, ¿cierto? Rompe el CGMP, y al romper el CGMP era el que decía literalmente que el sodio entrara. Si el CGMP ya no está, entonces el sodio ya no va a poder entrar. Y al no entrar el sodio, entonces lo que va a ocasionar es que ya no se ocasione un flujo de glutamato.
Era, recuerda bien, en la audición, tanto en la audición como en la visión, el neurotransmisor que se encarga al final de decir si va a haber si yo escucho algo o veo algo, va a ser el glutamato. ¿Ya? El glutamato va a ser el agente principal que va a encargarse de justamente la despolarización y la polarización y la repolarización del bastón, o en el otro caso de las células ciliadas, como vimos en el caso de la audición. ¿Ya? Entonces vean esto, este video véanlo por favor. Sobre todo, como les digo, la parte conceptual, la parte de preguntas, la parte de que han entendido es lo que más va a venir. No, el examen va a ser en Canvas. Otra vez, lleven su dispositivo electrónico, todos, por favor, igual que la vez pasada. Eso también es importante. Miopía, cuando se da, ¿te acuerdas cuando el foco, cómo estaba? La hipermetría, también el foco, cómo estaba en la hipermetría. Y el astigmatismo, ¿te acuerdas? Habían dos focos, ¿cierto? Y eso no me permitía ver ni de lejos ni de cerca, ¿no? Por ejemplo, en la miopía el foco estaba antes, significa que el ojo es más grande, y eso ocasionaba que al ser más grande, entonces el foco se quede desalineado. En la hipermetropía, por ejemplo, lo que ocasionaba es que el ojo era muy pequeñito y por lo tanto el foco se localiza hacia atrás. Bueno, el test de Ishihara también teníamos, eso es a modo de conocimiento general nada más. Y en lentes, por favor, en lentes estudien cuáles son las propiedades de lentes convergentes y cuáles son las propiedades de lentes divergentes. Eso sí va a ser una pregunta de ley. ¿Ok? En este video resumían las 3 características, no las puse yo acá. Una, por ejemplo, en la que los lentes convergentes, la imagen, ¿cómo era? En los lentes convergentes la imagen era real, ¿cierto? La imagen era real. ¿Qué más era la imagen, te acuerdas? La imagen Eran real era la invertidas. imagen invertidas, ajá, eran al revés y eran más pequeñas. Y el foco, ¿dónde se encontraba? Se encontraba en la parte derecha, ¿cierto? En la parte pasando el espejo. Bien. En cambio, en la parte divergente, el foco, ¿cómo era? El foco era negativo. Recuerda, el foco era negativo porque se encontraba antes de la lente, ¿cierto? Y la imagen, ¿cómo se conocía? Era derecha y era virtual, justamente porque se encontraba antes, ¿ya? ¿Te acuerdas que creaba una perspectiva, no? Lo que el objeto venía el lente biconvexo, y lo que mi ojo captaba era que, oye, recuerda que los rayos de luz siempre se propagan de manera derecha, en línea recta, los rayos de luz. Es por ende que mi cerebro percibía la imagen de manera más pequeña, porque no se va a dar cuenta que hay un lente ahí que está curvando los rayos de luz. Bien. Y último, entonces esto de acá, sistema respiratorio, era lo que nosotros, la entrada del oxígeno y la exhalación, que era dióxido de carbono. Para eso nosotros definimos varios tipos de cosas, ¿no? Definimos, por ejemplo, diferentes nociones que eran importantes para la parte se llamaba... se me fue la palabra, pero definíamos varios conceptos para después darles un poco de significado. Por ejemplo, la presión estaba relacionada a la ley de Laplace, por ejemplo, el volumen y todo eso de acá van a estar relacionados con las cantidades que vamos a ver después, ¿no? Entonces teníamos presión, volumen, temperatura, el número de moles, pregunta fija, el número de moles, ¿ok? Pregunta fija, número de moles. Y esto me les dije, ¿no? Teoría de los gases, ¿cuáles eran las características? ¿Cuáles eran las características de las teorías de los gases, ¿cierto? La teoría cinética de los gases. Una que era, por ejemplo, todas seguían las ecuaciones de Newton, y los choques eran entre sí y eso ocasionaba la presión del gas interior. Eran elásticos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no perdían energía. Aparte de eso, no interactuaban entre ellas. Las partículas solamente chocan entre ellas como si fueran canicas, pero si tú quisieras poner la interacción eléctrica o otro tipo de interacción, no va a pasar nada. Las partículas simplemente no se miran, simplemente pasaban uno al lado de otro, ¿ya? Eso era que no hay interacciones intermoleculares. Teníamos pavo ratón, importante también pavo ratón saber qué cosa significaba cada una de ellas y las unidades de qué cosa era cada una de ellas. Presión, por ejemplo, se medía en pascal, milímetros de mercurio, centímetros de agua. El volumen se medía en metros cúbicos, litros, por ejemplo, galones también. El número de moles, bueno, eso es un número nada más. R era la constante de los gases ideales, ¿cierto? Que era 0,082 a unas determinadas unidades. Y la temperatura se medía en
atmósfera o milímetros de mercurio, ¿no? Pero para el caso de esta presión tenía que pasarlo yo todo a atmósferas, mientras que el volumen podía pasarlo a litros. También te puede venir la ley de Boyle-Mariot, tienes que saber que son inversamente proporcionales, ¿cierto? En la presión y el volumen, cuando se multiplican, inversamente proporcionales. Cuando se están dividiendo, son directamente proporcionales, como es el caso de acá, ¿no? Que sería la ley de Charles. Pero yo no te la voy a poner específicamente así, ¿no? Te puedo poner un ejemplo de esto, ¿no? Te puedo describir lo que está acá al costado. Por ejemplo, ¿no? Diciéndote, oye, cuando tenemos la llama, por ejemplo, y un pistón, se tiene un pistón, por ejemplo, esta parte de acá, tenemos más fuego, entonces le incrementamos el fuego. ¿Qué ocasiona eso? Ocasiona un incremento de temperatura, y eso que va a ocasionar a la larga, va a ocasionar que el líquido, el gas de adentro se expanda, y al expandirse va a ocasionar que el pistón suba, por ejemplo. Entonces, necesariamente no te voy a describir algo así, sino te puedo poner también una imagen, y ya tú me tienes que describir cuál es la ley que sigue eso, ¿no? O en este caso de acá, ¿no? Que también la temperatura aumenta, y eso va a ocasionar entonces que la presión del gas interior también aumente, ¿no? La presión aumente en el interior. Los problemas, también una vez más, revísenlos, son pocos, 1, 2, 3 problemas que hicimos. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá... Era el sistema respiratorio, teníamos las vías, no sé si los pulmones, las vías aéreas, todos los sistemas que se involucraban en la parte del sistema respiratorio. Pero lo importante de acá, si viene algo, es esta parte, ¿no? Bueno, saber cuáles son las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores, eso sí, tienen que saberlo sí o sí. Y lo importante era acá las presiones. Las presiones son importantísimas, ¿ya? Tienen que saber cuáles son las diferentes presiones. La presión bucal era la presión de la atmósfera, porque mi boca está en contacto con el exterior. La presión alveolar es la presión de los mismos pulmones, ¿ok? La presión pleural, o la presión de la misma pleura, que recuerda que tenía que ser negativa para que los pulmones puedan incrementar de tamaño. La presión transpulmonar era la diferencia, ¿cierto?, en la presión alveolar y la presión intrapleural. Y algo que sí o sí tienes que saber, sí o sí, es este cuadrito. Ese cuadrito acerca que me describía muy bien la inspiración y la exhalación, ¿cierto? Porque básicamente fue todo eso lo que fue la clase. Bueno, la mayor cantidad de la clase la pasamos enfocado acá, acerca de cómo se iba a mover, cómo iba a ser la presión intrapulmonar, ¿cierto? La presión de los alvéolos. La presión de los alvéolos se vuelve negativa, ¿para qué? Se vuelve negativa para que los pulmones puedan expandirse. Por eso la presión intrapleural también se vuelve negativa. Se vuelve negativa con respecto a ¿qué? Con respecto a los centímetros de agua, recuerda, con respecto a los centímetros de agua, ¿ok? Porque el cero de acá, que era de los centímetros de agua, correspondía ¿a qué? A 760, por ejemplo, milímetros de mercurio, bueno, si se midíamos con mercurio, ¿cierto? Eso era el cero, el nivel base. Pero ese nivel base tenía que disminuir, por ejemplo, para la parte de inspiración, ¿cierto? Ocasionando entonces que el nivel, por ejemplo, de acá disminuya para la parte si yo lo comparo con este eje de acá de la mano izquierda. Eso ocasiona entonces, si la presión de la pleura disminuye, se vuelve más negativa, entonces ocasiona que los pulmones puedan ocupar todo ese espacio y por lo tanto existe el proceso de inspiración. Recuerda que para que haya inspiración tenía que seguir gradiente de presión, significa que afuera, el exterior, tenía que estar. Por eso acá dice presión atmosférica, ¿no? Tenía que estar a mayor presión que lo de adentro, ¿cierto? Por eso lo de adentro es negativo. Al ser negativo lo de adentro y lo de afuera, obviamente es mayor que lo de adentro, entonces el aire puede ingresar, ¿ya? Caso contrario, para la exhalación, lo de adentro tiene que estar a mayor presión que lo de afuera, y de esa manera el aire puede salir, ¿ok? Es por eso que para eso la pleura se contrae, ¿cierto? Ocasionando que los pulmones también se contraigan, aumente la presión en los pulmones y por lo tanto la presión se vuelva más positiva y eso ocasiona que la salida del aire. Así que este cuadrito, por favor, lo repasen también. Propiedades también importantes de saber, diferencia entre elasticidad y distensibilidad, ¿cierto?
de los cuerpos D pueden recuperar su forma, ¿no es así? Si yo estiro una banda elástica, esta banda elástica es elástica, ¿por qué? Porque puede retornar a su forma. Y se dice que algo es distensible cuando. Se dice algo es distensible cuando un sólido se puede deformar debido a una fuerza. Si hay una fuerza que ocasiona que un objeto se estire, eso se le llama la propiedad de distensibilidad, ¿ya? Pero elasticidad es diferente, porque elasticidad es para que retorne a su tamaño inicial. Recuerda cuáles son la distensión del pulmón se debe a qué, debido al colágeno y a la elastina. Esto ya lo hemos visto ahora hace un ratito, vimos resistencia, ¿cierto? La resistencia era el cambio de presión entre el flujo, ¿no es así? Cambio de presión entre el flujo, ¿ok? Cambio de presión entre el flujo. Y aparte, vimos que la resistencia también estaba en función ¿a qué? A la viscosidad, a la longitud y al radio, ¿cierto? Mientras más grande es el radio, entonces lo que va a ocasionar es que la resistencia sea menor. Por eso en el sistema respiratorio todo va disminuyendo de tamaño, ¿cierto? Disminuye de tamaño para que la resistencia sea más, el radio sea más pequeño, y el radio hacerse más pequeñito, la resistencia aumenta y por lo tanto no choca con los alvéolos y no los hace estallar, porque tiene que ir bajando y bajando y bajando. Su resistencia tiene que incrementar de las diferentes vías. A medida que se haga más pequeñito, su resistencia aumenta, ocasionando entonces que el aire vaya de manera más lento y no ocasione estallar a los pulmones, por ejemplo. Esto era la ley de Laplace. Básicamente ya vimos esto, que la tensión estaba en proporción a la presión y al radio, y eso ocasionaba pero físicamente eso debería ocasionar que los alvéolos estallen, pero los alvéolos no estallan debido a ¿qué? Los alvéolos no estallan debido a que hay un líquido que se conoce como líquido surfactante, ¿cierto? Que estaba compuesto por lípidos, que prohibía que los alvéolos simplemente estallaran. De ahí teníamos la parte que era el proceso del gradiente de difusión, ¿cierto? Gradiente de concentración, que iba de mayor a menor concentración. Eso estaba en un videito por acá, creo. ¿No les dejé el video esto? Sí, acá. En este video de acá estaba, ¿no? Acerca de los gradientes de concentración que se seguía. Y el gradiente de concentración era importante para que el oxígeno salga de la sangre y el CO2 pueda, el oxígeno puede entrar a la hemoglobina y el CO2 puede ser expulsado, ¿cierto? Bien, algo importantísimo también era la curva de saturación, ¿cierto? Recuerden que había algo importante aquí, que era la presión parcial. La presión parcial del oxígeno es la presión que entra en realidad al sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque todo el aire que nos rodea no está compuesto netamente de oxígeno, sino tiene nitrógeno, ¿cierto? Del oxígeno solamente es el 21%. Entonces solamente ese 21% entra, y ese es el 21% el que ocasiona la presión inicial en el sistema circulatorio, en las arterias. Y esa presión es ¿cuánto? Esa presión es 100 milímetros de mercurio. Esos 100 milímetros de mercurio son los que entran y se propagan en las arterias inicialmente. Entonces, ahora, una vez que está a 100 milímetros de mercurio y está la eficiencia del 100%, obviamente, como está este punto de acá, está la eficiencia del 100%, se va a comenzar a distribuir de las arterias, va a comenzar a ir a las arteriolas y así a toda la maraña circulatoria, ocasionando entonces que vaya dejando hemoglobina, ¿cierto? Y recuerda que al ir dejando hemoglobinas va bajando la cantidad de saturación. Por ejemplo, ¿no? Acá es la saturación de las venas, ¿no? Las venas están saturadas a 27 milímetros de mercurio, entonces ha bajado ahí la saturación al 50%. Quiere decir que las hemoglobinas ya no tienen los 4 oxígenos que tienen normalmente, sino tienen una cantidad menor en este caso. ¿Ok? Y recuerden algo, que la hemoglobina también va a cambiar su afinidad, porque recuerden que hay diferentes factores que afectan a que la hemoglobina tienda a botar más el oxígeno o tienda a quedarse el oxígeno, ¿ya? Ocasionando entonces un desplazamiento en la curva de saturación. Por ejemplo, las causas del desplazamiento hacia la derecha son ocasionadas por el dióxido de carbono, que el dióxido de carbono aumenta, porque recuerda que la hemoglobina cuando va dejando los oxígenos va recopilando dióxido de carbono, y al recopilar dióxido de carbono, el dióxido de carbono aumenta, por lo tanto la curvita se desplaza hacia la derecha, ¿no? Por ejemplo, que la temperatura aumente cuando haces ejercicio, necesitas que
la hemoglobina deje más y más y más y más oxígeno al resto, ¿cierto? En este caso, al medio exterior, al torrente sanguíneo. ¿De qué más tenemos? Por ejemplo, tenemos que la curvita se desplaza, en este caso hacia la izquierda, cuando hay una disminución en el CO2, o por ejemplo, cuando estás en un estado de reposo, ¿no es así? La temperatura baja, digamos, cuando tienes más frío. Cuando tienes más frío, va a ser más difícil que la hemoglobina libere oxígeno, porque más bien quiere encapsular eso para utilizarlo de reserva. ¿Ok? También cuando hay una disminución del CO2, también se sucede lo mismo. Y bien, con eso terminamos el repaso. Ok, ¿ahí tienen una consulta? Todo bien, todo good. Ok, gracias, Fer. Entonces, todo bien. Ok, entonces, bueno, a una de las secciones las veo mañana. Entonces, mañana nos vemos a las 1:30 para tomar el examen. Vengan temprano, por favor, puntual. Recuerden que hay una tolerancia de 5 minutos nada más, 5 minutos. Recuerden que el examen no lo pueden rendir tampoco de manera que está proceso en el carro, voy a rendir el examen. No, tienen que saber la contraseña que yo voy a poner para rendir el examen. Tampoco está permitido entrar a los grupos de WhatsApp, ni nada de eso. Igual voy a estar circulando por ahí. ¿Qué otra normativa? Nada. Vengan, sepan bien los términos. ¿Ya? En consejo general sepan bien los términos, pero recuerden que el examen parcial muchos han caído, muchos cayeron debido a que los términos trataba de confundirlos. Así que acuérdense bien de los términos, por favor. Ya, los términos, los nombres. Eso sería todo, creo. Bueno, voy a ir a cenar. Tengo hambre. Creo que hay un mensaje ahí. Sí, voy a ver dónde está guardado esto. Está en una nube, pero voy a revisar en mi drive, a ver si está ahí. Ya, pues eso sería todo. Voy a cenar porque me muero de hambre, chicos. Está en el sílabus, pueden revisar en el sílabus cuánto vale. De la segunda mitad, no, el examen no vale 70. Si no, 30 vale, 30%. Las exposiciones de la segunda parte valen 70. Sus notas de aquí las voy a subir para que lo puedan verificar, ¿ya? Para que vean por el examen. Bien, entonces me despido, chicos. Cuídense. Hasta luego, voy a comer, tengo mucha hambre. Vaya a comer. Chao, Gracias. Aprovecho, cuídense Hasta mucho. luego. Gracias. Oh, profe, gracias. Gracias. Muchas gracias Hasta por luego, chicos. todo. Cuídense. Éxitos mañana. Nos vemos mañana.